de este su programa Directo al Punto. Le saluda a Dajitza Cortés y usted está por la poderosa la cadena Guapa Radio. Gracias por su sintonía y gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Saludos a Luis Lajara en los controles y a todos los que están en sintonía a través de las 14 emisoras, los que están viéndonos por el canal digital guaparadiopr.com por internet y los que se están conectando a la transmisión de Facebook Live a través de Directo al Punto PR. Un placer. Y ya estamos en la sección de conversando con el doctor Hernán Padilla. Bienvenido, buenas noches, doctor. Saludos, me alegra estar contigo nuevamente con Puerto Rico. Bueno, estaba viendo las noticias nacionales y encuentro dos declaraciones de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que hablan, y ahora mismo esa noticia de los 1.800 millones de fondos de educación que acaban de descongelar para Puerto Rico, que obviamente pues son buenísimos para restaurar todo lo que es las escuelas y para ayudar con el COVID. Pero él alega que le está pidiendo a las personas que quieren venir de otros países, a los inmigrantes, que por favor se detengan y no sigan llegando a Estados Unidos. Y obviamente pues allí están las famosas aulas, las famosas cárceles, donde los retienen y luego los deportan otra vez a sus naciones. Y así las cosas, pues muchos de ellos alegaban que con las declaraciones de Joe Biden en un principio, pues podían llegar, y Joe Biden aclara que todo eso era para los que ya estaban. Vamos a ver qué nos dice el doctor Hernán Padilla. Realmente es un tema buenísimo para conversar con ustedes, pero sin embargo yo quiero tomar 1 minuto y medio para nuevamente unirme a la pena por la muerte del general Orlando Yensa. Orlando, muy amigo nuestro, no solamente fue un general de 2 estrellas, fue el general de la Guardia Nacional. Y yo espero en algún momento, antes de su partida final hacia Puerto Rico, a la luz pública quién era Orlando Yensa. Pero realmente la decisión de la familia se basa en la decisión de Orlando, donde él pidió que lo regresaran a Puerto Rico y será enterrado en el Cementerio Nacional en Puerto Rico. Él quiere y quería la isla como su sitio preferido. Pero vamos a hablar un poquito más del problema que tú planteas. Bueno, resulta que el impacto del COVID sobre Puerto Rico ha sido extraordinariamente serio. Por lo tanto, Puerto Rico, como parte de los Estados Unidos, no como un estado, pero como un territorio no incorporado que todavía logra asignaciones directas a Puerto Rico. Una de ellas tiene que ver con el proyecto de Biden de asignar 1.9 trillones. Eso es mucho dinero para tratar de ayudar la economía a nivel nacional, y Puerto Rico recibe, para empezar, 10 billones de dólares. ¿Sabe lo que son 10 billones de cantazo? Ya voy a comparar. El presupuesto de Puerto Rico es menos de 10 billones. Presupuesto total que incluye la escuela, cuánta cosa hay en el gobierno de Puerto Rico, empleados. Pero ahora el gobierno federal, Biden, toma la decisión de asignarle a Puerto Rico 10.000 millones de dólares. ¿Y por qué eso? Bueno, resulta que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, la mayoría de ellos son puertorriqueños nacidos y que se han quedado ahí, algunos otros han regresado, pues necesitan una ayuda específica. Primero, el COVID. ¿Qué pasa con el COVID en Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico ha hecho grandes avances, pero aún así se entiende que Puerto Rico necesita vacunas, pero todas las vacunas que se necesitan. Segundo,
necesita que se hagan pruebas y que a la misma vez se mantenga una información continua para las personas que toman decisiones sobre cuántos se han infectado, cuántos fueron muy enfermos a un hospital, cuántos han muerto. Y más que eso, Puerto Rico necesita de la colaboración de los departamentos federales. Uno de ellos, acaba de mencionar Ada, que es dentro de esa friolera de dinero, asignan unos fondos para la educación. Incluye toda la educación. Incluye niños muy tempranos en su edad, incluye escuelas públicas, incluye las universidades, como la Universidad de Puerto Rico, incluye múltiples otras razones para que Puerto Rico se sienta parte de la nación americana. Fíjense que para que se logre que Puerto Rico salga de esta terrible quiebra que lleva, Puerto Rico no podría levantar los fondos bajo ninguna manera solo. Primero, que no hay quien le preste a Puerto Rico hasta que no se resuelvan otros problemas. Segundo, que entre las medidas que Biden aprobó, incluye no solamente a las escuelas, incluye asignación para salud, incluye asignación para carreteras, incluye asignaciones para FEMA, para ayudar a Puerto Rico y a otros y los estados. De manera que en el momento Puerto Rico sale agraciado con la decisión de Biden de ese gran proyecto para ayudar a la economía nacional de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a hacer Puerto Rico con esos fondos? Primero, las reglas federales le dicen. Segundo, tienen una flexibilidad de unos fondos siempre y cuando cumplan con las reglas. Por lo tanto, Puerto Rico está en buen camino con esa nueva asignación. Ahora empiezan a liberar los fondos congelados. Te recordarán que para la época de Donald Trump, cuando vinieron los huracanes, que asignaron fondos, millones y billones, pero de Casablanca dijeron, lo sentimos mucho, pero nosotros congelamos estos fondos y no se los mandamos a Puerto Rico. Fíjense qué diferencia existe entre la decisión de un proyecto federal de 1.9 trillones con acción del presidente para ayudar a la isla y aquel que asignándole los fondos dijeron que no. Por lo tanto, pero, como usted dice, don Hernán Padilla, obviamente que tan pronto empieza a llegar toda esa friolera de millones y billones de dólares, se usen bien y se demuestre que están bien usados, porque está todo el mundo bien atento al mínimo resbalón. Y recordaremos los fondos ARRA, que no eran recurrentes, que eran de un momento, un golpe que llegaron a través del presidente en ese momento, Barack Obama, y se decía que se iba a ayudar a levantar la economía. Pues no levantó nada, porque lo que hizo fue en ese momento, pero tan pronto se acabaron esos fondos, se fue todo por el piso. Y se supone que ahora, después de todo lo que nos ha pasado, de los temblores, el huracán María, la pandemia, nosotros aprovechemos este dinero para de verdad levantar la economía, no de una manera temporera. Y entonces cuando se acabe, se acabaron y volvemos otra vez al desastre y a la quiebra, etcétera, que todavía no hemos salido de ella. Yo creo que hay que pensar en grande y saber aceptar. Y tiene muchísima razón. Puerto Rico necesita rehacer el gobierno. Parece que va encaminado a hacerlo, a pesar de que un gobernador con una legislatura contraria, que le llaman un gobierno dividido, lamentablemente las decisiones van a ser difíciles. Pero sí, el gobierno tiene que enderezar la manera como funciona. Lo que tú señalas es muy cierto, muy correcto. Fíjate que los fondos ARRA eran para que el programa de salud de Obama pudiera expandirse. Puerto Rico dependía de Medicaid, pero entonces
los fondos ARRA asignaron $6.000 millones en un periodo de tiempo. Primero eran 2.000, después se iban ajustando y dejaba de ayudar a Puerto Rico cuando terminaran los 6.000 millones. ¿Y qué pasó en la isla? Y se usaron algo para carreteras también, además de salud, si mal no recuerdo, y se usó mucho para construcciones. Y sí, pero los ARRA eran salud. Sí hubo fondos para ayudar. Ahora en este proyecto, algo muy crucial está ocurriendo. Los gobiernos estatales, el gobierno estatal de por sí, los municipios y los que realmente llevan el trabajo actual en Puerto Rico recibirán fondos especiales para ayudarlos con la función que tienen que hacer en los municipios. Fíjense que eso tampoco existía antes, porque Puerto Rico no tiene fondos para darle suficiente fondos a todos los municipios. Ahora resulta que sí, Biden va a asignar fondos nuevos y los municipios tienen que hacer buen uso de esos fondos. Yo confío que Puerto Rico pueda demostrarle al gobierno federal que nosotros no solamente estamos preparados para usar esos fondos, estamos preparados para negociar con la Junta Fiscal de una manera seria para que tarde o temprano comencemos a abonar a la deuda pública, porque si no lo hacemos, algo muy terrible va a ocurrir. Puerto Rico está en quiebra y continuaría en quiebra y no habría manera de que un bonista con dinero le preste dinero a Puerto Rico para decisiones de emergencia. Por lo tanto, toda esta nueva modalidad de fondos va a ayudar a la isla. No, los fondos ARRA no necesariamente eran para ayudar a la economía. Eran y son todavía para mejorar los servicios de salud. Pero mira, para que, como dicen que recordar es vivir, y yo creo que para no volver a caer con la misma piedra, esto fue bajo Luis Fortuño y Pedro Rosselló, a Pedro Pierluisi cuando estaba de comisionado residente. Y en un informe del Comité de Transición que hablaba de las irregularidades de los fondos ARRA, eso fue cuando entraba Alejandro García Padilla, hablaba de que se habían mal utilizado estos fondos de la Ley de Recuperación y Reinversión, los fondos, los famosos ARRA. Entonces decía que estos eran para mejorar la infraestructura y crear y mantener empleo. Y mira para lo que se usó. Hablaban de 7.000 millones que recibió Puerto Rico en dicho fondo en el 2009. 3.4 fueron repartidos entre agencias como subvenciones. 1.4 se distribuyeron a individuos a través del Departamento de Hacienda. 1.4 fueron agencias federales en la isla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero que cuando uno habla de esa cantidad de billones y millones que va a entrar ahora porque Joe Biden los está enviando, los usemos para lo que dice y no empecemos a repartirlo y a moverlo de otra manera. Estoy de acuerdo. Este bochorno no lo podemos volver a pasar. Esta isla no se merece otra vez esto. Por suerte, la ley federal que asigna esos fondos dice para qué son esos fondos. Y si Puerto Rico no cumple con esos parámetros de esa ley, de cómo utilizar esos fondos, yo le aseguro al resto de la isla que Puerto Rico no va a poder contar con 10 billones de dólares, porque tan pronto metan la pata y empiezan a usar fondos para hacer decisiones discrecionales, ahí se acabó el baile. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí tenemos muchísimos otros temas que tocar, porque Puerto Rico pues apenas somos un territorio colonia. Ahora resulta que se pues vamos a las elecciones de los candidatos que van para Congress Shadow, ¿verdad? Los que van 4 de la Cámara y 2 al Senado, y ya están debidamente inscritos y varios que van a ser candidatos por riding, y resulta que todavía no están los chavos para las elecciones del 16 de mayo, ni cómo se les va a pagar. ¿Qué usted cree? Y la Junta se lava las manos. Yo me siento decepcionado. Primero por el proceso de la ley.
Segundo, por la ausencia de fondos, porque tal como hemos hablado que Puerto Rico está en quiebra, asimismo lo ve la Junta Fiscal. Y resulta que le están asignando tantos millones de dólares para que se elijan a unos candidatos que van a representar a Puerto Rico para presentarle al gobierno federal información sobre cómo fue que la mayoría de los puertorriqueños votamos por la estadidad el día 3 de noviembre. De manera que sí es necesario que se haga todo lo posible para penetrar la pared del Congreso, los congresistas, los senadores. Pero no todos piensan igual. Como dije la otra vez, resulta que Puerto Rico depende de unos congresistas y unos senadores que nosotros no elegimos, ¿verdad que no? Lo elige el Congreso. De hecho, no lo elige el Congreso, lo elige la población donde ellos residen. Y a ellos es a quien le debe la mayoría de la lealtad. Fíjense esto bien claro. Los puertorriqueños no tenemos representación en el Congreso, aparte de Jennifer González, que está haciendo un gran trabajo. No tenemos representación electa por Puerto Rico para que participe en el Congreso y vote a favor o en contra de una ley que puede afectar o beneficiar a Puerto Rico. Fíjense lo crucial de esto que estamos hablando en este momento aquí, Adayo. Puerto Rico necesariamente necesita salir del concepto colonial, donde las decisiones las toman otra gente, para que Puerto Rico se beneficie o no se beneficie de una ley federal. Porque Puerto Rico no tiene 2 senadores y no tiene 4 o 5 congresistas que nos representen. Entonces viene esta ley. ¿Y qué es lo que se ha logrado? Yo repito, decepcionado total y absoluto. El partido que representa la estadidad no haya tenido la maquinaria, la función, la planificación, la dedicación, el compromiso para que aquellos estadistas que, de acuerdo a la ley, no son funcionarios públicos, pero que sí son muy buenos funcionarios públicos de 100 puntos para ayudar a la isla en lo que se concierne a ir a Washington, representar el deseo de la isla y convencer a los tanto demócratas como republicanos para que se resuelva el concepto del estatus de Puerto Rico. Mira, en este momento la situación es tal que hay un proyecto en la Cámara que se anunció junto con Jennifer González, la comisionada residente, y recién se aprobó también, se radicó el senador demócrata Martin Heinrich, presentó otro proyecto de estadidad para Puerto Rico en el Senado Federal. Y entonces también está el que está buscando irnos más a la independencia, que es a través de Nidia Velázquez y la otra muchacha esta de apellido Cortés, que de verdad pues desconciertan, porque entonces seguimos en lo mismo. Hay 2 proyectos, uno en Cámara y uno en Senado para la estadidad. Hay un plebiscito que se llevó a cabo aquí con el 53% de los votos de la gente en el sí o el no, aprobaron el sí. Y tenemos otro proyecto defendiendo una constituyente tanto en el Senado como en la Cámara acá en Puerto Rico, como allá en el Senado Federal. Y así las cosas, definitivamente hacen falta muchas manos y muchas voces, porque aquello es un mejunje allí de gente visitando a los congresistas y confundiendo lo que yo no sé lo que ellos van a hacer, si lo que van a hacer es dejarle las puertas a todo el mundo y que los ayudantes los atiendan. Para mí es terrible, para mí es terrible. El gobierno estatal tiene la encomienda, el mandato del pueblo, donde el 53% decidió por la estadidad. Y no hay en la Constitución ningún sitio que diga que requiere 60, 70, 80, ¿no? Dice mayoría. Segundo, en términos de
esa participación nueva que viene, yo personalmente creo que no van a aprobar tal cosa. Uno, en Puerto Rico sin fondo. Dos, a nivel congresional con una gran disparidad entre dos personas que tienen bastante influencia y el resto de los congresistas. Por lo menos sabemos que recientemente el proyecto que presentó Torres y el proyecto otro relacionado a la estadidad tienen ya 46 congresistas y senadores apoyándolo. Yo le dije que los congresistas responden al deseo de la población local que los eligió, ¿verdad? Y ahora resulta que en adición al deseo de la población local, también quedan influidos por los otros miembros del Congreso. Unos piensan diferente. No esperamos que el 100% piense igual. Yo no creo que Alejandra vaya a tener tanto poder como una persona, o que Nidia Velázquez vaya a tener. Esos son los menos. Los más somos los puertorriqueños. ¿Y quiénes son los que tenemos la obligación de ir al Congreso a hablar y representar a Puerto Rico? Todos los puertorriqueños que creen en la estadidad, que somos la mayoría. Si es que el liderato actual estadista no saben ser líderes, y eso es otra cosa. Si es que esa gente que asumió funciones legales de representar al pueblo de Puerto Rico en Puerto Rico y no entienden cómo ir a Washington para hablar con los congresistas y senadores, ya eso es otra cosa. Por lo tanto, esta ley no es una solución. La constituyente, para mí, no tiene razón de ser. Primero que nada, es contrario a la democracia, porque no hubo una consulta al pueblo de Puerto Rico que si queríamos una constituyente. No existe ninguna elección, votación, referéndum que el pueblo de Puerto Rico se exprese. Quiere una constituyente, pero no es una constituyente cualquiera. Entendemos que era otra época, Hernán Padilla. En aquel momento podía ser que 75 personas, que es lo que se haría en ese proyecto si se aprobase en Cámara y Senado, digo, y si se lo firmara Pedro Pierluisi, que lo dudo. Pero bueno, lo que están persiguiendo es que 75 personas decidan el futuro de Puerto Rico, cuando en este momento tenemos todas las de la ley para que, como hicieron ahora mismo, la gente fue a las urnas y decidió que querían, estadía sí o no. Pues igual, a lo que sea, el pueblo está dispuesto a votar. No quieren que 75 personas decidir por ellos. Pero ellos están empeñados en ese proyecto. Es correcto. La constituyente, la única que yo conozco de verdad, fue cuando en el 52 se decide votar por el ELA. La inmensa mayoría seguía a Muñoz ciegamente. Y Muñoz le dijo, mire, el ELA, el Estado Libre Asociado, somos esto, nos beneficia, pero él era proamericano, pero proamericano. Ahí están las citas de él diciendo la importancia de votar por el presidente y muchas cosas más. Se nos acabó el tiempo, doctor Hernán Padilla. Gracias por estar esta noche nuevamente con nosotros. Dios me lo cuide y nosotros pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto, amigos. Gracias, Ada. Saludos por